Siguiente tema. De la Comisión de Constitución y Reglamento, proyecto de ley 1206. Dile que te alcance. Se propone modificar el artículo 11 y derogar parcialmente los artículos 5 y 45 de la ley 30.225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el decreto. Los artículos 5 y 45 de la ley 30.225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el decreto legislativo 1341, decreto legislativo que modifica la ley 30.225, Ley de Contrataciones del Estado, y restituir parcialmente la vigencia de los artículos 29 y 45 de la ley 30.225, Ley de Contrataciones del Estado. Restituir parcialmente la vigencia de los artículos 29 y 45 de la ley 30.225, Ley de Contrataciones del Estado. Se inicia la sustentación de la Comisión de Constitución del proyecto presentado en ejercicio de control parlamentario sobre legislación delegada, por el que se propone modificar el artículo 11 y derogar parcialmente los artículos 5 y 45 de la Ley 30.225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el decreto legislativo 1341, y restituir parcialmente la vigencia de los artículos 29 y 45 de la Ley 30.225, Ley de Contrataciones del Estado. Tiene la palabra congresista Torres, de la Comisión de Constitución. Gracias, presidenta. El presente decreto legislativo ha sido considerado por la Comisión de Constitución como inconstitucional en algunas de sus disposiciones porque vulnera el principio de no discriminación y violenta el principio de igualdad. En efecto, por un lado, el decreto estaría permitiendo un trato desigual entre proveedores nacionales y extranjeros de seguros patrimoniales, al establecer reglas distintas para la contratación de dichos seguros, por lo que resulta una norma violatoria de la Constitución. En segundo lugar, algo curioso, se estaría diferenciando inconstitucionalmente entre los ministros y viceministros frente a las demás autoridades del Estado, pues los excluye del impedimento de ser participantes, postores o contratistas en todo proceso de contratación con el Estado, circunscribiendo la prohibición de ser postor al ámbito de su sector únicamente. Distinción que, como ya se manifestó, es atentatoria al principio de igualdad, consagrado en nuestra Carta Fundamental. Y en tercer lugar, presidenta, el decreto introduce una modificación que constituye una injerencia sobre la libertad contractual al imponer que la solución de controversias se define mediante una determinada modalidad de arbitraje. En tal sentido, el decreto en el extremo pertinente vulnera la libertad de contratar entre las partes, contraviniendo lo garantizado por el artículo 62 de la Constitución. En ese sentido, presidenta, solicito aprobar la modificación del decreto legislativo conforme al texto normativo propuesto. Gracias, congresista. Si algún congresista quiere hacer uso de la palabra en este decreto, congresista Mercedes Arauz. Gracias, señora presidenta, por ofrecerme la palabra. En cuanto la derogatoria del literal G del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley 30.225, Ley de Contrataciones del Estado, quisiera mencionar algunas cosas. La propia Constitución, en el artículo 76 de la Constitución Política del Perú, establece en su segundo párrafo que la contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la Ley de Presupuestos se hacen por concurso público y que la ley establece procedimiento de las excepciones y las respectivas responsabilidades. En tal sentido, la propia Constitución permite mecanismos excepcionales de contratación. El propósito de la Ley de Contrataciones es justamente que el Estado obtenga de manera oportuna, con la mejor oferta económica y técnica, a fin de lograr el mayor grado de eficiencia. Si bien el proyecto de ley cuestiona la modificación efectuada a través del decreto legislativo 1341, alegando que resulta contraria al precepto constitucional que reconoce la igualdad de trato en los proveedores nacionales y extranjeros, al someterlos a distintas reglas de contratación, cabe resaltar que en el caso de contratación de los seguros patrimoniales con empresas aseguradoras nacionales, están resultando siendo más costosas a lo que correspondía si hubiera una apertura mayor adoptando una medida que permita una opción más alta.
Esto no impide que podamos contratar, si quisiéramos contratar también con el Estado, si estas ofertas privadas, nacionales fueran adecuadas. Lo que abre es la oportunidad de decidir que si estas ofertas están haciendo que los precios sean más altos, podamos entrar en otra opción buscando ofertas internacionales. Nuestra invocación es retomar esa opción. Sin embargo, quisiéramos incluir algo para tener un texto alternativo que permitiera que se sostenga ese artículo. ¿En qué consiste? Incorporar en el artículo 5 lo siguiente, en el acápite G. En el G pondríamos lo siguiente: la contratación de los seguros patrimoniales con proveedores no domiciliarios, siempre que las entidades sustenten que la contratación resulta más ventajosa para la satisfacción de sus necesidades, se realice en concordancia con los compromisos internacionales vigentes, y aquí está lo que queremos añadir, y se efectúe mediante un procedimiento competitivo conforme a lo dispuesto en el reglamento. Punto. Eso es lo que quisiéramos añadir. Para tal efecto, la entidad deberá verificar, ya continúa lo que había puesto, que las empresas de seguros a contratar pertenezcan a un estado clasificado con grado de inversión y que es supervisada por la autoridad competente de su país y que cuente con una clasificación de riesgo mínima. Nuestra invocatoria, entonces, señora presidenta, que es supervisada por la autoridad competente de su país y que cuente con una clasificación de riesgo mínima. Nuestra invocatoria, entonces, señora presidenta, es tiempo adicional. Que se incluya esta frase que lleva a mayor competencia y mayor certeza de grado de competencia, pero nos asegura poder recurrir a proveedores de menor costo. ¿Qué es lo que sucede, señora presidenta? Nosotros en el Congreso también contratamos seguros. Recurrir a proveedores de menor costo. ¿Qué es lo que sucede, señora presidenta? Nosotros en el Congreso también contratamos seguros. ¿Estamos seguros que estamos contratando con el precio más bajo para nuestras necesidades? Yo creo que no, y más cuando hablamos de seguros patrimoniales, suelen ser más altos. Entonces, nuestra invocación es realmente a tener esa posibilidad de abrir a más competencia para que bajen los costos a nosotros como Estado, asegurando que esto permita mayor competitividad y mejores servicios a nuestra población. Nuestra invocación, entonces, señora presidenta, es añadir esa línea en el párrafo y no derogar ese artículo del artículo 5G que está mencionado en ese momento. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Mercedes Arauz. Si ninguna otra persona va a hacer uso de la palabra, entonces tiene la palabra. Congresista Ceballos. Presidenta, gracias. Yo quiero hacer hincapié en la propuesta del informe de la Comisión de Constitución respecto a la derogatoria del artículo 45 del Decreto Legislativo 1341, que está enmarcado en lo que respecta el arbitraje. Y solamente quiero hacer recordar, porque acá muchos de los parlamentarios son abogados, de por qué se suscitó este delicado y grave cambio de lo que es la justicia ordinaria a lo que es la justicia especializada, llamada arbitraje. Obviamente porque era un poder judicial muy lento, que paralizaba todo tipo de inversión pública, generaba desconfianza, no había una justicia imparcial ni mucho menos objetiva. Y a pesar de ese cambio gravitante, presidenta, este Parlamento tomó eco de lo delicado que ha sido la corrupción en el país. Aquí distintas comisiones, muy al margen de la Comisión de Fiscalización, han investigado como eje temático graves hechos de corrupción, donde están involucrados personas en particular, grandes empresas, y a mí singularmente me correspondió presidir la llamada Comisión Orellana. Y fue una circunstancia bastante delicada porque nos permitió comprobar de la manera tan singular y con la cierta benevolencia del Estado de cómo se instituían, se formalizaban los arbitrajes. Y para nadie deja de ser cierto lo acontecido con el Instituto de Enfermedades Neoplásticas en Arequipa. De los 3 árbitros, 2 están en Piedras Gordas y 2 árbitros fueron comprados. Y fue publicitado en un medio de comunicación. Entonces, esto nos ha permitido un poco revisar lo que es la real dimensión, responsabilidad, objetividad y, sobre todo, la función garantista que tiene que asumir el arbitraje en el país. Y la propuesta normativa que ha alcanzado el Poder Ejecutivo a través del mencionado decreto 1341 nos propone de que se debe prevalecer el arbitraje institucional sobre el arbitraje ad hoc.
Y efectivamente, como bien lo ha enfatizado el presidente de la comisión, y lo ha citado, y lo cito textualmente, su informe escrito, dice: esto constituye una injerencia sobre la libertad contractual del contratista. En consecuencia, debe derogarse dicha disposición. Presidenta, yo no estoy diciendo que el arbitraje institucional sea lo mejor ni que tenga pura fortaleza. También tiene debilidades y lo estamos comprobando. Pero mucho más debilidades tiene el arbitraje ad hoc. Por lo menos en el arbitraje institucionalizado lo encontramos administrado por un árbitro que forma parte de un componente institucional, tiene las normas claras, está organizado. Lo extraño, Presidenta, en la contraparte, que es el arbitraje ad hoc, es que lo realizan árbitros particulares. Y más delicado aún, que las reglas del proceso se fijan en el acta de conciliación, es decir, por no decir en el acta de instalación. O sea, no son normas previstas, sino son normas que se elaboran cuando se instala el árbitro ad hoc. Tiempo adicional. A efecto de ella, Presidenta, debo decir que el arbitraje institucional se convierte en una auténtica garantía. ¿Cuánto de obra pública invierte el Estado? El más modesto municipio distrital del país, de los cerca de 1.700 que tenemos, las municipalidades provinciales, gobiernos regionales y particularmente el gobierno central contratan y tienen en las cláusulas contractuales obviamente la figura del arbitraje. Pues ese arbitraje tenemos que corregirlo, enmendarlo, y esta norma pretende fortalecer el arbitraje institucional. Pero ojo, cuando se nos dice que hay una abierta injerencia sobre la libertad contractual, yo podría entenderlo cuando esto se direcciona. Todos los arbitrajes lo tiene que realizar la Cámara de Comercio de Lima, lo cual no es cierto, Presidenta. Se está diciendo que entre el arbitraje institucional y el arbitraje ad hoc, las entidades públicas que están sometidas a la ley de contrataciones deben prevalecer por el arbitraje institucional. Y yo tengo una acá referencia, Presidenta, lo acabo de bajar de la OCE, de cerca de 36 entidades que realizan arbitraje institucional. Corte Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Americana, Centro de Arbitraje, Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica, etcétera, etcétera. Tiempo adicional. Acá hablamos, Presidenta, de entidades serias, responsables, y el país está inmerso en una grave corriente de corrupción. Esto definitivamente no es la panacea, pero es un importante correctivo, garantista, y sobre todo que va a defender con independencia, con objetividad, los intereses y el correcto uso de los recursos del Estado a través de las diversas contrataciones en que está asumiendo los distintos niveles de gobierno. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene uso la palabra el congresista Miguel Torres. Gracias, Presidenta. Congresista Torres, disculpe, acaba de pedir la palabra el congresista Lescano. Congresista Lescano. Presidenta, muchas gracias. Señora Presidenta, el Parlamento está aprobando decretos legislativos que han permitido la corrupción en nuestro país. El anterior decreto legislativo, por ejemplo, le da facultades exclusivas y excluyentes para hacer interpretaciones jurídicas a una dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas. Y nosotros vamos a reaccionar cuando ya se haya cometido la irregularidad. Es lo que introduce como un salvavidas la Comisión de Constitución. Dice, esto no perjudica la facultad de control y supervisión y fiscalización del Parlamento Nacional. Pero nosotros ya le dimos esa facultad administrativa para interpretar normas y van a hacer lo que les da la gana. Y precisamente Proinversión y las demás entidades para interpretar normas y van a hacer lo que les da la gana. Y precisamente Proinversión y las demás entidades han hecho pues lo de Cuntur en el Cusco, lo de la Interoceánica en Madre de Dios, en el Cusco y su ramal hacia Puno. Y me parece una equivocación que estemos consolidando y convalidando hechos que han ocurrido en nuestro país y que han ocasionado grave perjuicio económico. Este decreto legislativo también ha ocurrido en nuestro país y que han ocasionado grave perjuicio económico. Este decreto legislativo también tiene serias irregularidades, porque dice lo siguiente: la responsabilidad de los consorcios, es decir, de las empresas que se juntan para hacer una obra, es una responsabilidad solidaria. Responden por toda la obra, por todo el capital que se ha perdido.
Pero le dan también otros salvavidas a las empresas corruptas y dice, salvo que la empresa o respecto a una empresa se puede individualizar su responsabilidad. Entonces van a decir los corruptos, bueno, yo no sabía, los socios de Odebrecht van a decir, yo no sabía lo que hizo Odebrecht, y con eso salvan su responsabilidad. No, señora presidenta, en los consorcios todos deben ser responsables, parece que se juntaron, o solamente se juntan para ganar y no para responder. Se juntan también para responder, pero aquí se está diciendo que si se encuentra corrupción, algunos se van a salvar. Entonces los corruptos se van a agarrar de eso y van a decir, yo no sabía. Y vamos a dar pie a que en este proceso de investigación, colegas, muchas empresas digan, yo no sabía. Y tan cierto es eso que nosotros podemos decir que yo no sabía, que el Congreso peruano hace poquito ha ratificado un decreto legislativo para poder individualizar la responsabilidad y por lo tanto ver en algunos casos que alguna empresa del consorcio se salga y excluya y se exima de responsabilidad, a pesar de que hizo un consorcio. Entonces, presidenta, yo creo que este decreto legislativo no debía dejarse como está, porque teniendo la experiencia que hemos tenido, estando en procesos judiciales de investigación fiscal y aquí en el Congreso, una serie de problemas graves respecto a... Tiempo adicional. Presidenta, a las acciones público-privadas y a los contratos, lo mínimo que tenemos que hacer es ser más rigurosos. No podemos estar en el statu quo y repetir la nefasta experiencia que hemos tenido. Entonces, pienso, presidenta, que el congresista presidente de la Comisión de Constitución debía revisar más el caso y dejar este asunto para la próxima sesión y lo planteo como cuestión previa. El congresista Galarreta me pide una interrupción. Congresista Galarreta. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias, congresista Lescano. A través suyo, presidenta, yo puedo coincidir probablemente y seguro que el presidente de la Comisión de Constitución y varios congresistas con lo que está planteando el congresista Lescano. Es más, me parece que estuviera describiendo lo que hemos visto en el decreto de urgencia 003, que de alguna manera excluye a los socios de Odebrecht, ¿no? Me refiero a Graña, por ejemplo, y que hay que modificar. Lo que pasa, presidenta, y a través suyo, es que desde la mañana o de temprano que estuvo el presidente de la Comisión de Constitución y todo el día, y lo que vamos a continuar de la noche en decreto legislativo, nosotros no estamos evaluando el tema de fondo. Yo puedo coincidir con usted, pero a nosotros como control constitucional nos corresponde si el decreto, no si está bien o está mal o no, si están amagando o no. Hay que presentar un proyecto de ley. A través suyo, presidenta, encantado de apoyar al congresista Lescano un proyecto de ley que modifique ese decreto. Pero ahorita estamos debatiendo si corresponde o no las facultades que se le dio al Ejecutivo para poder sacar este decreto. No el tema de fondo con el cual incluso, repito, coincido. Gracias. Gracias, congresista. ¿Puede continuar, congresista Lescano? Sí, presidenta. Yo sé que el Congreso está viendo si los decretos legislativos son constitucionales o no, pero en algunos decretos legislativos se ha hecho modificaciones, se ha incluido, se ha excluido cosas a pesar de que no es materia constitucional. Muchísimos casos. Por eso el presidente de la Comisión de Constitución dice, solamente estamos eliminando este artículo de ese decreto legislativo. Por eso el presidente de la Comisión de Constitución en otro decreto legislativo dice, estamos modificando este otro. Por eso el presidente de la Comisión de Constitución dice, estamos eliminando este y otro, a pesar de que no es por inconstitucionalidad. Y los colegas de la Comisión de Constitución saben que se han aceptado una serie de propuestas que no tienen que ver nada con la situación de constitucionalidad. Entonces, presidenta, yo coincido, puede ser que no sea una situación de constitución, que nada tiene que ver con un análisis de constitucionalidad, pero es un peligro dejar un decreto legislativo en esa materia. Sí, tiempo adicional. Entonces, presidenta, yo repito, yo hago una cuestión previa para que esta materia precisa pueda verse en la próxima sesión. Darle la oportunidad al presidente de la Comisión de Constitución que evalúe, porque estamos excluyendo de responsabilidades algo que no podemos excluir. Repito, son empresas que se juntan, que tienen que responder en las ganancias y en las pérdidas, en las buenas y en las malas, porque la experiencia reciente nos ha demostrado que hay muchos casos de corrupción donde unos ya se están zafando
Dice, yo no conocía nada, no sabía nada, a pesar que eran socios. Y eso precisamente se está diciendo en este decreto legislativo. Záfense nomás. Aludan nomás que no sabían nada, aludan nomás que no tienen responsabilidad y los excluyen del proceso. Le estamos dando tablas de salvación. Y eso sí es delicado, Presidenta, aun cuando no sea materia constitucional. Yo planteo como cuestión previa para que este decreto legislativo, Presidenta, se vea la próxima sesión. Muchas gracias. Planteada la cuestión previa, congresista. Tiene uso de la palabra, congresista Miguel Torres. Gracias, Presidenta. Solamente hacer unas precisiones. Cada una de las modificaciones que se han hecho dentro de la Comisión de Constitución responden única y exclusivamente a salvar la constitucionalidad o que se enmarque dentro de la delegación de facultades. Aprovecho la oportunidad, como de hecho siempre me ha permitido el congresista Lescano recordar, que, Presidenta, no estamos de acuerdo con el fondo de los decretos legislativos. Con la gran mayoría de los decretos legislativos emitidos por el Ejecutivo, nosotros no los compartimos. Podría hablar de muchísimos ejemplos. Por mi especialidad, yo le podría decir, Presidenta, que las disposiciones tributarias me parecen una locura. No estoy de acuerdo, pero estaba dentro de las facultades. Y entonces tengo que aceptarlo. Y como no estoy de acuerdo, seguramente voy a presentar un proyecto de ley para poder corregir esa deficiente visión que tiene el Ejecutivo en torno a los temas tributarios. Le tomo la palabra, a través de usted, Presidenta, al congresista Lescano. A mí también me parece pésimo que las empresas consorciadas se estén librando de las medidas que corresponden para asegurar una reparación adecuada al Perú respecto a los actos que regularmente se han desarrollado. De hecho, estamos elaborando un proyecto de ley. Entonces, estoy seguro que este proyecto de ley, por lo visto, tiene visos de ser multipartidario. Los demás temas que han señalado, Presidenta, nuevamente, estamos hablando de tema de fondo. Me encantaría modificar el tema de fondo, pero no es la oportunidad. Seguramente podrán presentar los proyectos de ley que correspondan y poder efectuar todas las adecuaciones correspondientes. En ese sentido, Presidenta, no tengo otra que solicitar someterlo a votación. Gracias, congresista. Primero vamos a votar la cuestión previa, marcar asistencia. La cuestión previa planteada por el congresista Lescano se refiere a que se postergue una semana. Eso es lo que vamos a votar. Marcar asistencia, timbre. Se va a cerrar la asistencia. Asistencia cerrada.
94 congresistas presentes. Vamos al voto. Estamos votando la cuestión previa, por si acaso. Ávila, León. Se cierra la votación. Han votado a favor de la cuestión previa 27, en contra 66, abstención 0. Ha sido rechazada la cuestión previa con la misma asistencia. Vamos al tema de fondo por el proyecto. Se cierra la votación. A favor del proyecto 59, en contra 24, abstención 10. Ha sido aprobado en primera votación el texto contenido en el dictamen de la Comisión de Constitución sobre el proyecto de ley 1206. Señor presidente de la Comisión. Presidenta, muchas gracias. En virtud del fundamento expuesto en los anteriores decretos legislativos, solicito la exoneración de la segunda votación. Ha pedido el presidente de la Comisión. Vamos a proceder con la misma asistencia a la votación para exonerarlo de segunda votación. Al voto.
La congresista García pone su voto en verde en la anterior votación, por si acaso. No está marcando su lector. La anterior queda en 60 a favor. Se cierra la votación. A favor 59, en contra 24, abstenciones 10, más congresista García 60. ¿Hay algún otro más? Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto de ley 1206, entonces con 60 votos a favor, 24 en contra y 10 abstenciones. Siguiente tema, señor relator.